Bienvenidos un día más a Nice DIY. Hoy vamos a aprender a hacer el patrón y la confección de este bolso de estilo playero. Y además vamos a aprender de forma muy sencilla cómo poner una cremallera. Así que si te interesa, quédate hasta el final del vídeo. Y como siempre, os invito a suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguna notificación. El molde o patrón lo vais a poder descargar de forma totalmente gratuita en mi página web. Recordad que como siempre tenéis el link en la cajita de descripción. Si preferís hacerlo vosotras mismas, vamos a hacerlo paso a paso. En primer lugar vais a tener que recortar un rectángulo de 50 centímetros de ancho por 40 centímetros de alto. Este rectángulo va a ser la base de este bolso. Y en la parte inferior vamos a dibujar dos pequeños cuadrados de 8 por 8 centímetros que vamos a recortar. Ahora vamos a medir desde este punto hacia arriba 18 centímetros. Y vamos a dibujar una línea paralela al borde inferior del rectángulo. Esta pieza que hemos dibujado hasta el momento es la estructura base de nuestro bolso. La parte de arriba, es decir, la pieza número 1, supondrá la pieza exterior y la pieza número 2 será la pieza inferior. El conjunto de estas dos piezas, es decir, tal y como lo tenemos ahora, será la pieza del forro. Deberemos recortar dos piezas de la tela exterior para la pieza 1. Aunque si utilizáis una tela muy fina deberéis recortar también dos piezas en entretela. Y exactamente lo mismo para la pieza número 2, es decir, deberéis cortar dos piezas en la tela exterior y dos piezas en entretela si esta tela exterior no tiene suficiente rigidez. Deberéis recortar por esta línea para obtener la pieza 1 y la pieza 2 por separado. Y la unión de estas dos telas, es decir, tal y como vemos la pieza ahora, será la pieza 1 más 2. Y será el forro de nuestro bolso. Así que deberéis recortar dos piezas de la tela del forro. Las siguientes piezas son muy sencillas. En primer lugar vamos a recortar la pieza número 3 y es un rectángulo de 50 centímetros de ancho por 6 centímetros de alto. Esta pieza va a ser allí donde vayamos a coser la cremallera. Así que deberéis recortar dos piezas en la tela exterior. La pieza número 4 corresponde a un rectángulo de 50 centímetros de ancho por 8 centímetros de alto. Esta pieza va a ser el asa de nuestro bolso, así que uno de los dos lados tiene que ir cortado a la doblez o lomo de la tela. Y deberemos recortar también dos piezas en la tela exterior. La pieza número 5 corresponde al bolsillo interno de nuestro bolso, es decir, este bolsillo lo vamos a coser a la parte del forro. Es un rectángulo de 20 centímetros de ancho por 15 centímetros de alto y deberéis recortar tan solo una pieza en la tela del forro. La pieza número 6 será el bolsillo exterior y para ello vamos a dibujar un rectángulo de 16 centímetros de ancho por 14 centímetros de alto. Vamos a tener que recortar dos piezas de tela exterior. Y con esto ya habremos terminado el patrón para realizar nuestro bolso. Vamos ahora a ver los materiales. Para realizar este proyecto vais a necesitar dos telas de diferente estampado para el exterior que combinen entre sí. Yo suelo utilizar una tela de estilo loneta, es decir, que tenga un poco de rigidez, pero si utilizáis algodón o popelín tan solo deberéis poner entretela. Tela para el forro, en este caso sí que puede ser una tela más fina tipo algodón. Una cremallera larga que mida al menos 50 centímetros. Y por último, los materiales habituales. Antes de empezar a coser nuestro bolso, vamos a asegurarnos de que hemos recortado todas las piezas necesarias. Así que debéis tener dos piezas recortadas de la pieza número 1. Dos piezas de la pieza número 2
2 piezas en tela de forro de la pieza 1 más 2. 2 piezas en tela exterior de la pieza número 3. 2 piezas de la pieza número 4 cortada a la doblez de la tela, que van a ser el asa de nuestro bolso. Una sola pieza de la pieza número 5. Y por último, 2 piezas de la pieza número 6. Y una vez lo tengamos ya todo, vamos a empezar con la confección, a coser nuestro bolso y empezaremos pasando un pespunte remallado con la overlock o bien con una punta zigzag a todo alrededor de cada una de las piezas, para evitar que la tela se deshilache. Y vamos a empezar nuestro bolso cosiendo el bolsillo interior a la parte del forro. Para ello vamos a hacer un dobladillo de 1 centímetro aproximadamente hacia el revés de la tela del forro del bolsillo y vamos a coser este dobladillo a 1 centímetro con un pespunte sencillo, por aquí. Vamos a centrar el bolsillo en la parte del forro que quede igual por los dos lados y lo vamos sujetando con alfileres doblando 1 centímetro hacia adentro cada uno de los lados. Y nos vamos a la máquina de coser pasando un pespunte sencillo a unos milímetros del borde a estos 3 lados. Y listo, ya hemos conseguido poner el bolsillo en la parte del forro. Ahora vamos a coser las asas de nuestro bolso y para ello vamos a doblar por la mitad cada una de las piezas encarando derecho con derecho. Y le pasamos una puntada sencilla aproximadamente a medio centímetro del borde y cerramos tan solo uno de los laterales, el otro lo dejamos abierto para darle la vuelta. Una vez esté cosido le vamos a tener que dar la vuelta y para ello yo suelo utilizar este tipo de palillo chino, el mismo que se utiliza para la comida. Le pongo en el lado en el que hemos cerrado de esta forma y voy tirando de la tela hacia adentro para poder darle la vuelta por el extremo contrario. Y le vamos a pasar un pespunte a cada uno de los lados a unos milímetros del borde para asentar nuestra asa. El lado en el que hemos dejado abierto le vais a meter 1 centímetro hacia adentro tal y como muestro en el vídeo y lo cerraréis con una puntada. Recordar antes de pasar la costura de dejar completamente plana la asa, es decir, ir sacando la costura y si os es más fácil os recomiendo que lo planchéis antes de pasar la máquina. Así es como os tienen que quedar las asas del bolso. Ahora nos pondremos con el bolsillo exterior del bolso y para ello vamos a coger las 2 piezas de la pieza número 6 y lo vamos a juntar derecho con derecho. Lo vamos a coser con un pespunte sencillo a 1 centímetro del borde tan solo en uno de los lados. Y ahora le vamos a dar la vuelta de esta forma. Y le volvemos a pasar un pespunte sencillo a 1 centímetro del borde. Ya tenemos preparado nuestro bolsillo exterior. Y vamos a situar este bolsillo que acabamos de coser en una de las piezas exteriores superiores. Es decir, lo vamos justo a centrar en el centro y vamos a dejar que sobresalga 1 centímetro hacia abajo. Y en ambos lados de este bolsillo vamos a colocar una de las asas de nuestro bolso, tal y como muestro en el vídeo. Antes de irnos a la máquina de coser vamos a colocar en el lateral superior una de las piezas número 3, es decir, las piezas donde van a ir la cremallera. Y lo vamos a unir como siempre encarando derecho con derecho y sujetando con alfileres. Y lo vamos a unir pasando un pespunte sencillo a 1 centímetro del borde, por aquí.
Y cuando ya tengáis esta pieza cosida, vais a coser también las dos asas de esta forma, pasando un pespunte por aquí y por aquí. De esta forma coseréis el asa y quedará también cosido nuestro bolsillo. Al coser las asas debéis tener en cuenta de no pisar esta costura de la pieza de la cremallera, sino que debéis llegar la costura hasta 1 centímetro más abajo. Y vamos a aprovechar que vamos a la máquina de coser para coser también la parte de atrás del bolso. En este caso es exactamente lo mismo, pero sin juntar el bolsillo, es decir, tenéis que juntar la pieza de la cremallera derecho con derecho y lo coseremos también con un pespunte sencillo a 1 centímetro del borde. Y para poner las asas vamos a tomar como referencia la pieza del delantero. Y lo vamos a coser de la misma forma que con la pieza del delantero, es decir, pasando un pespunte por aquí y por el otro lado en cada una de las asas y dejando 1 centímetro antes de llegar a la costura de la pieza de la cremallera. Y así es como os tiene que quedar la parte exterior del bolso. Como veis, las asas ya están completamente sujetas y no llegan a la línea de la costura, sino que llegan 1 centímetro por debajo. Y ya para terminar con las piezas exteriores vamos a juntar la parte exterior inferior también derecho con derecho. Y lo vamos a unir cosiendo un pespunte sencillo a 1 centímetro del borde. Ahora sí, ya hemos terminado completamente la parte exterior del bolso. Siguiente paso, vamos a unir estas piezas exteriores con la cremallera. Ya veréis que lo vamos a hacer muy sencillo y muy rápido. Para este proyecto vais a necesitar una cremallera de mínimo 50 centímetros, aunque si es mayor de 50 os va a ser mucho más fácil colocarla. Lo primero que debéis hacer es poner la pieza exterior principal, la que va con el bolsillo, y le vamos a juntar la cremallera encima, el carro de la cremallera mirando hacia abajo. Y lo coseremos con un pespunte sencillo lo más cerca del carro de la cremallera que nos permita coser nuestra máquina. Para hacer este pespunte correctamente y que os quede perfecto, os recomiendo que os ayudéis de un prensatelas especial para cremallera. Yo suelo utilizar este, que como veis es mucho más estrecho y me permite coser mucho más pegado al carro de la cremallera. Aunque no es imprescindible, es verdad que ayuda mucho a la hora de poner las cremalleras. Y ahora que ya hemos cosido este lado exterior con la cremallera, vamos a coger uno de los lados del forro. Lo juntamos derecho con derecho y lo vamos a unir a la cremallera con alfileres. Y al igual que antes, le vamos a pasar una costura lo más pegada al carro de la cremallera que nos sea posible. Y como veis, ya tenemos unido la mitad del bolso a la cremallera, así que ya solo nos falta la otra mitad. Y vamos a pasar un pespunte sencillo por el derecho, es decir, por aquí, para que no se mueva la cremallera. Y vamos ya a poner el otro lado del bolso. Para ello vamos a mantener tanto la parte exterior como el carro de la cremallera hacia arriba y pondremos mirando hacia abajo, es decir, juntando derecho con derecho, la parte exterior. Y vamos a unirlo con un pespunte sencillo lo más pegado al carro de la cremallera que podamos. Así es como os tiene que quedar. Ahora, para poner la pieza del forro que nos falta, vamos a coger el bolso y lo pondremos con la pieza del forro hacia arriba y juntaremos como siempre derecho con derecho.
y lo uniremos también con un pespunte sencillo. Pues de esta forma tan sencilla ya hemos puesto la cremallera a nuestro bolso. Ya tan solo nos queda pasar un pespunte por aquí para sentar el otro lado de la cremallera. En el siguiente paso vamos a juntar derecho con derecho el forro por un lado y el exterior por otro. Y vamos a ir sujetando con alfileres. En este punto debéis tener en cuenta que es muy importante tener abierta la cremallera, ya que al darle la vuelta vais a necesitar que la cremallera esté abierta. Y lo uniremos cosiendo un pespunte sencillo a 1 centímetro del borde por aquí, por este lado también, este lo cerramos entero y en cambio en el lado del forro vamos a dejar una abertura de este tamaño más o menos para darle luego la vuelta a nuestro bolso. Cuando ya tengáis los laterales cosidos y habéis dejado la abertura en el lado del forro, vamos a cerrar las esquinas. Vamos a juntar el derecho con derecho como muestro en el vídeo y vigilar de que las costuras queden centradas. Y cosemos las 4 esquinas pasando un pespunte sencillo a 1 centímetro del borde. Y ya casi tenemos terminado este precioso bolso. Lo que vamos a hacer ahora es darle la vuelta por la abertura que hemos dejado en el forro. Y así es como os va a quedar el bolso. Podéis optar por pasar un pespunte sencillo por aquí, sujetando la pieza de la cremallera hacia el interior, o bien lo podéis dejar así suelto si queréis utilizar esta pieza hacia el exterior. Y ahora sí, ya el último paso va a ser cerrar la abertura que teníamos en el forro. Para ello podéis utilizar una puntada invisible a mano o bien pasarle un pespunte a unos milímetros del borde sin que apenas se note. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, darle a like y no olvidéis suscribiros al canal para que pueda seguir compartiendo contenido. Recordad que el link para descargar el patrón lo vais a encontrar en la cajita de descripción y también vais a encontrar diversos enlaces a los materiales utilizados en este vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo.